doctor Dussel tiene un currículum de una gran calidad propia, o sea que él ha desarrollado una visión sobre, pues no solamente de Latinoamérica, sino del mundo. Es doctor honoris causa de un gran número de universidades, tanto latinoamericanas, americanas y europeas. Es filósofo y fundó la Universidad Metropolitana en la División de Ciencias y Artes para el Diseño, pero es peccata minuta esto que estoy diciendo en función de toda una trayectoria inédita de su pensamiento latinoamericano, que ya lo van ahora a escuchar y que es un honor para toda la comunidad que está presente poder estar participando de su palabra. No puedo decir más porque es, como les decía, una trayectoria impresionante, una serie de publicaciones propias de su pensamiento y que ojalá ustedes lo puedan consultar porque tiene una página que está abierta en el correo electrónico y ahí tiene toda su obra y ustedes pueden acudir a esa página para que puedan conocer su amplísima trayectoria y su amplísima obra. Lo dejo al maestro Dussel, al doctor Dussel. Voy a resumir un poco lo que había pensado decir, pero para dar una idea general de una reflexión filosófica sobre el paisaje y el tema de la descolonización. Y el tema que me ha anticipado, pues me da un hermoso ejemplo, porque justamente las chinampas es el proceso y la presencia de un paisaje histórico, pero de un momento de la construcción de nuestra, diríamos así, historia del paisaje. Y voy a hacer más bien una consideración histórico-mundial, si ustedes me permiten, del paisaje, para reflexionar un poco sobre él, no empíricamente, sino de un punto de vista estrictamente teórico. Lo primero que querría indicar es que el tema del paisaje debería ser situado en un concepto que es la idea de mundo. Yo necesito siempre la representación, debe venir justamente de mi presencia de Bellas Artes y de haber estado muchos años de profesor en Azcapotzalco, en diseño. Me siento incómodo porque no sé cómo moverme aquí y no tengo un lugar tampoco. No sé si se ve bien. ¿Se ve bien? Y me ven a mí. Bueno, la idea de mundo, es decir, cada uno tiene un mundo y es el centro de ese mundo de manera inevitable. Ese concepto mundo, en alemán Welt, ha sido largamente analizado por un gran filósofo, Heidegger, que aunque era propenso al nazismo, sin embargo fue un gran pensador y analiza toda su vida el concepto de mundo. Mundo es la totalidad en la que yo estoy inserto e inevitablemente soy su centro. O es decir, yo tengo ahora una percepción. Desde mi visión, ustedes están ahí, yo estoy
en el mundo de ustedes como una experiencia, pero una experiencia que viene desde una totalidad que llamamos de sentido. No es lo mismo significado que sentido. Si yo me pongo a bailar, ustedes verían que yo bailo, ese es el significado. Pero no tendría sentido que yo aquí me pusiera a bailar porque estoy dando una conferencia y no estoy haciendo una danza decorativa. O es decir, el sentido sitúa algo dentro de la totalidad y justamente de la totalidad de sentido. Cada uno entonces tiene un mundo propio, pero también puede decir, tengo el mundo de mi familia, tengo el mundo de mi barrio, tengo el mundo de la universidad o soy parte del mundo contemporáneo. El mundo es una totalidad ontológica donde todo lo que yo descubro tiene un sentido. Y entonces hay muchos sentidos del paisaje. Y justamente las chinampas significan un mundo que ya no es, o es de alguna manera, pero fue antes del proceso de la invasión de América o conquista, ciertamente no del descubrimiento, algo que tenía un sentido muy distinto al nuestro. Entonces, el mundo es una totalidad. Y en ese mundo hay, por ejemplo, un tiempo. El tiempo del mundo de cada uno es la totalidad de las experiencias que ha vivido. Y desde esa totalidad de las experiencias se presenta lo que veo desde un pasado. Y desde un pasado que a su vez determina un futuro. El mundo entonces temporalmente tiene un pasado que sería lo recordado de ese mundo y presente, y a su vez un proyecto futuro que determina lo que yo hago, es decir, lo que yo pienso hacer le da un sentido a lo que se me presenta como posibilidades del cumplimiento de un proyecto. Esto Heidegger le llama la temporalidad. La temporalidad no es el tiempo. El tiempo lo puedo mirar en el reloj, pero la temporalidad es como retengo un pasado, no solo singular, sino colectivo, y al mismo tiempo como esa sociedad se proyecta en el futuro y desde el cual se hablan posibilidades. El tema de la temporalidad va a tener que ver con el paisaje también, porque el paisaje al fin está situado en un presente, pero que tiene pasado. Y justamente el caso de las chinampas es muy interesante, porque a medida que uno va viendo esas chinampas, uno de alguna manera recuerda, memoriza, rememora un mundo azteca que llegó a este lago y que vivió en esas chinampas. Es parte del paisaje, la historia, y al mismo tiempo para ellos eso tenía un proyecto que ya no es el mío, de tal manera que ese paisaje mío no es el paisaje de los aztecas, porque ellos tenían otra manera de vivir ese paisaje. Pero lo propio del paisaje no es solo la temporalidad, es sobre todo la espacialidad. Es como yo vivo el espacio. Y de nuevo, no es un espacio físico la distancia entre dos puntos, sino es la manera como yo organizo el mundo, desde el más íntimo, por ejemplo, en mi familia, donde yo llego a mi casa y pongo algo en su lugar. ¿Cuál es el lugar de la cosa? Dejo el paraguas en un lugar. Ese lugar no es un lugar físico meramente, es un lugar cultural, porque yo dejo las cosas en un espacio
y vivo la espacialidad de una manera atravesada por un vivir el espacio desde el tiempo. Entonces, esto nos permitiría, si tuviéramos tiempo, de hacer todo un análisis fenomenológico de lo que significa en un mundo cultural el espacio y el tiempo de lo que se me presenta, que justamente llamo un paisaje. No es un mero territorio, no es un espacio físico que yo miro o dentro del cual vivo, sino que es un territorio, lo telúrico, pero que se ve desde la cultura. Y la cultura es el que da el sentido al paisaje. El paisaje es un espacio histórico interpretado de maneras muy distintas según sean las culturas desde donde se vean eso que se me presenta. Y entonces la cuestión no es tan simple y habría que ir por partes, pero llegaron, por ejemplo, los conquistadores allá entre el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl y vieron la Ciudad de México. Y entonces es interesante e impresionante lo que dijeron, porque esos soldados que llegaban invadiendo este continente, repito, no descubriéndolo, porque de descubrir lo habían descubierto el Homo sapiens 20.000 años antes viniendo del Asia, y por lo tanto el descubrimiento de América se había dado muchas veces antes que llegaran los españoles, y nosotros confundimos descubrimientos con invasión, porque nos ponemos de paso del lado de los españoles, viendo justamente a México, pero como un español, pero no como un azteca. Y entonces dice que vieron aquella ciudad y era tan bella como Constantinopla y flotaba en las aguas como Venecia. No eran soldados ignorantes, era gente que tenía mundo, que conocía los paisajes del Mediterráneo, y al ver esta inmensa ciudad dijeron bellísima y pensaron en Constantinopla, una ciudad hermosa todavía hoy con sus grandes mezquitas que ya existían en el siglo XVI, pero a su vez flotaban las aguas, y entonces eso ya no era Constantinopla, eso ya era Venecia. Ven ustedes el sentido del paisaje. Era visto por un español de una cierta manera, pero era el espacio no telúrico, sino cultural. Y al mismo tiempo era una historia. Era como Constantinopla, como Venecia, ciudades antiguas, y esta desconocida, completamente inesperada por su belleza y grandiosidad, porque ellos no habían visto todavía en América ninguna ciudad de este tamaño allá por 1500 y tanto. De tal manera que el paisaje no es lo telúrico, sino es lo telúrico culturalizado, hecho dentro de una cultura. Y por lo tanto, diseñar un paisaje, mucho cuidado. Se mete mano en una cultura y puede no ser la propia, puede ser la de otra, y le puedo distorsionar su cultura poniéndole un paisaje que no es correspondiente a su espacialidad y a su temporalidad. Es muy discreto y obediente a los datos objetivos que no son telúricos, vuelvo a repetir, sino esencialmente culturales. Por eso, miren qué interesante, Hegel, un filósofo alemán del siglo XVIII y hasta el XIX, profesor de Berlín, entrando yéndose centro del mundo, porque estaba en la gran universidad más importante de Europa en ese momento, decía lo siguiente: en América, y hay que leerlo, está en el libro de Jerby acerca del paisaje americano, un libro del Fondo Cultura Económica,
dice, en América hasta la naturaleza es más bárbara y salvaje. Las hojas son más grandes. En Europa no habían visto hojas tan grandes como las hojas tropicales. Dice, son todavía hojas que no están civilizadas. Los ríos son ríos brutos. No han terminado de hacer sus cauces. O es decir, pensaban que hasta la naturaleza tenía que ser civilizada. Y yo decía, qué barbaridad este Hegel, que creía que Europa tenía hasta lo telúrico más desarrollado civilizatoriamente y América era más salvaje hasta en sus montañas, porque las rocas estaban más impresionantes. Hegel cometió justo ese error, no darse cuenta que lo telúrico natural, tomado por una cultura, se transforma en un paisaje. El paisaje europeo estaba domesticado. Los ríos ya estaban bien trazados y con sus márgenes y hasta con sus caminos. Las selvas o los bosques que habían estaban muy determinados por caminos. Es decir, si uno va a Italia, no encuentra la naturaleza. Encuentra pequeños pueblecitos en las montañas y en todos lados. Uno dice, ¡qué hermoso! Está todo como hecho cultura. Mientras que en América, cuando llegó Colón al Caribe y llegó al río Maracaibo, él creía que era una península al sur de la China, América. Y entonces ahí la península era pequeña, no muy grande, era un error cartográfico. Los chinos ya habían llegado a América, ya habían hecho un mapa de todo el continente americano antes de Colón, de las costas del Pacífico y el Atlántico, pero un cartógrafo de Venecia pues metió Sudamérica al sur de la China. Y Colón, con un mapa mal hecho, llegó a Sudamérica pensando que estaba al sur de la China. Y dice en su diario a bordo, hemos llegado a las tierras del clan Kan. Los canatos eran los reyes del Asia Oriental y estaban en el Caribe. Y Colón estuvo 4 veces en América y nunca estuvo en América, estuvo siempre cerca a China, porque en su 4º viaje llegó a Panamá y le dijeron los indígenas que del otro lado había un gran mar y le puso el Mar del Sur. Y entonces escribe en su diario a bordo, estamos a 10 días de navegación del Ganges en Panamá. Creía que era una 4ª península del Asia. Era un paisaje que veía, pero veía otras cosas de lo que era real. Pero cuando llegó al río Orinoco y salió un río con una cantidad de miles de metros cúbicos por segundo, y en la península era pequeña, ¿de dónde venía tanta agua? Y Colón escribió, estas aguas vienen del paraíso terrenal. O es decir, lo que estaba viendo, lo estaba viendo, pero desde su mundo. Y interpretaba todo distinto el paisaje. Y Hegel también había interpretado de que eran tierras más salvajes hasta los ríos, porque lo estaba viendo desde un paisaje europeo domesticado y muy bien ya organizado. Esto para que se capte. Lo que pasa es que nosotros tenemos una historia del paisaje que confronta distintas visiones. Y no se imaginan qué contento estoy de haber escuchado hablar de las chinampas, porque esto me da tema justamente a comenzar. Yo dije, tengo media hora y no he ni empezado, pero tendré que ir resumiendo. El paisaje primero de América lo vivieron los pueblos originarios, justamente los que hicieron las chinampas. Pero, ¿de dónde vienen esas culturas? ¿De dónde proceden estos paisajes? Es extraordinario. Vienen desde muy lejos. Y
nuestro paisaje latinoamericano es una síntesis del paisaje mundial. Y cuando digo mundial, digo histórico mundial. ¿De dónde viene? Miren, viene de uno que mi maestro de la Sorbona, Paul Ricoeur, llamaba los núcleos ético-míticos. Un núcleo ético-mítico es un núcleo, una luz, que me permite interpretar todo lo que está ante mí, justamente desde mi mundo. Desde mi mundo descubro un sentido que en otro mundo tiene otro sentido, o es decir, es un paisaje con otro sentido. ¿De dónde vienen nuestras culturas originarias? Ciertamente del Extremo Oriente, todas. Del Extremo Oriente, con algunas influencias polinésicos en las costas, sobre todo de América del Sur. Los mapuches, en Chile, son en gran parte culturalmente polinésicos y tienen las mismas palabras y las mismas costumbres que los indígenas en la isla de Samoa hasta Nueva Zelanda. Yo he estado en Nueva Zelanda dando conferencias y en el museo hay un museo donde hay una piedra que se llama el toki. El toki era la piedra que tenía el cacique maori, que son los primitivos habitantes de Australia. Y si ustedes van a Chile y le preguntan a un mapuche qué significa toki, es el que tiene la piedra porque es el cacique del grupo. Desde Australia hasta Nueva Zelanda y pasando a Samoa y llegando a la isla de Pascua y llegando a las costas de América, toki significa el que tiene el mando. ¿Y cómo se lograba? Era el joven más fuerte, porque no eran urbanos y como eran entonces nómades, tenían que elegir a un jefe para hacer la lucha. Y así procedieron ante los españoles. No tenían ciudades. Los españoles nunca los pudieron vencer hasta hoy a los mapuches de Chile, porque cuando hacían una lucha elegían al más fuerte y era el toki, como en Nueva Zelanda, y hacía la batalla y vencía a los españoles, y luego los españoles se reorganizaban y querían contraatacar a los mapuches, pero los mapuches eran nómades, habían desaparecido y nunca los podían vencer. Y nunca pudieron vencerlos hasta hoy. Ni siquiera el Estado chileno ha podido vencer a los polinésicos en Chile. Pero esa es una excepción, porque la gran mayoría vino por el norte. ¿De dónde procede? Miren, del mismo lugar donde procede la China. Nuestros indios son de un núcleo ético-mítico que yo denomino mongólico. Puede decir, en el Gobi, en el Paleolítico, hace 30.000 años, hubo una cierta visión del mundo y se vivió entonces el paisaje de un cierto mundo que influenció tanto la China, que está al sur, como los pueblos que van a invadir América y los que pasaron a América. Nuestros pueblos tienen un mismo tipo cultural y lo que les estoy diciendo es una novedad, que los chinos, por ejemplo, ¿en qué? Los chinos piensan que el origen del universo es doble, yin-yang, y eso lo representan con un círculo de esta manera, el yin-yang, y entonces es el 2, y el 2 es el origen del universo, que después se hace 4. Bueno, México tenía 4 barrios, y cuando llegaron los españoles hicieron 4 parroquias. Eran las 4 partes del Altépetl. El Altépetl en náhuatl significaba lo que está sobre la ciudad, el monte. Y entonces las ciudades en el Imperio Azteca eran la misma que en la China y la misma que
Cusco, entre los incas, todas las ciudades se dividen en 4 partes. En la China, porque es el 2. ¿Y qué significa en México el 2? Omé Teotl. Omé, 2. Teotl, divino. Eso es Quetzal, lo divino, como la pluma. Quetzal. Y la otra parte es Quetzal y el cuate, Coatl. Y el cuate es el otro igual, del gemelo, del 2. El cuate viene desde Mongolia y es lo mismo en China. Las ciudades de China estaban divididas en 4 partes y entonces era el 2 que a su vez se dividía en 2, el norte y el sur, el este y el oeste, y el Altépetl tenía 4 partes, cuidado, y la ciudad no era el centro que se expandía, sino que era el lugar donde se hacía urbano el grupo, porque tenía una parte que era agrícola, y todas las ciudades en México tenían los Altépetl, que en el centro estaba la ciudad, pero no era una ciudad, sino la parte urbana de 4 partes. Y exactamente así está organizada la capital del Imperio Inca, en Perú. Y así se organizaban las ciudades chinas. O es decir, el paisaje era ya una interpretación del universo y a su vez era regenerado y producido de esta manera. Nosotros tenemos en México grandes jardines de Nezahualcóyotl, y ese jardín está también proyectado de una manera semejante a otros jardines que se habían hecho en Huastepec, por ejemplo, o entre los incas, o entre los chinos. Entonces, el primer componente del paisaje nuestro, anterior a la invasión, era un paisaje originario del mundo mongólico y cuyo centro era el Pacífico. Y los polinésicos llegaron a nuestras costas y también importaban ese tipo de paisaje. No tengo tiempo. Y el otro paisaje lo va a traer puesto el español. Pero el paisaje español era más complicado, porque es componente de otros 2 núcleos ético-míticos. Y al decirles esto, les estoy diciendo una novedad, porque esto nadie lo ha expuesto de esta manera, ni Spengler, ni Toynbee, ni ninguno de los historiadores de la cultura. Es una producción nuestra. Los otros 2 grandes centros culturales interpretativos son el indoeuropeo. Las culturas indoeuropeas fueron desde la India a los persas, a los medos, a los helénicos y a los romanos. Y ahí entonces es todo el mundo con otra concepción del mundo. Ya no es el 2, es el 1. Toon, dicen los griegos. El 1 es el origen y se va multiplicando. Entonces es el toon en griego. Y de ahí surge el mundo. El gran problema es cómo surge el 2. Porque si el 1 es el único, ¿de dónde surge el principio ontológico componente? Pero entonces es otra manera de concebir el mundo, y fueron nada menos que los pueblos indostánicos, la India, que va a ir hacia el sur y que va a después ir a los persas, va a ser los griegos. Entonces, si nosotros hablamos de los griegos como el origen de la filosofía, el origen de la cultura, el arte griego, eso yo le llamo el helenocentrismo.
Los griegos ni fueron los primeros filósofos, ni tuvieron la gran cultura. Fue una más de las culturas. Hubo el Egipto. Cuando vivía Aristóteles, tenía ya 3000 años de filosofía. Y Aristóteles dice con Heródoto y Platón, nuestra filosofía viene de Egipto, pero de una antigüedad de Memphis, que eran 3000 años antes de Aristóteles. O es decir, que desde el comienzo de la filosofía egipcia a Aristóteles había 30 siglos. Y de Aristóteles a mí hay 23 siglos solo. Él tenía una dimensión de una filosofía anterior y de un arte y de todo monumental anterior. Piensen ustedes el paisaje egipcio. Hay pirámides. Perdón, me estoy yendo. Estoy todavía en el mundo helénico. Y en el mundo helénico justamente hay otro tipo de paisaje que yo no puedo analizar porque no tengo tiempo. El tercero es el horizonte semita, que es en el desierto arábigo, del cual se expanden los pueblos semitas. De ese pueblo semita pertenecen los egipcios justamente, y cuando me quedé ante la pirámide dije, ay, no es el tema, porque ¿saben qué es la pirámide? La pirámide crea un paisaje monumental, quizás único en la historia universal, porque hay pirámides que tienen 5000 años y están ahí todavía, y que prácticamente ninguna cultura ha producido tal paisaje. Las pirámides son no más que un sarcófago, un cementerio, esperando al muerto su resurrección, mientras que los pueblos helénicos tenían cuerpo, alma y el alma inmortal, que era divina, pero no había resurrección. Era otra concepción de la existencia, no era el 2 ni el 1. Para los semitas había un origen creador de todo. Era la metafísica, la creación y otro paisaje que no tengo tiempo de escribir. España va a ser la síntesis de ambas. Debo decir que los pueblos semitas no están en el mundo arábigo. No son solo los judíos, son los babilónicos, son los fenicios y son todos estos. Cartago fue la gran capital del Mediterráneo y después de allí, del mundo semita, salen los hebreos y de ahí los cristianos, pero también los mahometanos. De tal manera que en el 1492 el mundo semita llegaba desde Marruecos a Egipto, a hoy Irak, Mesopotamia, teniendo a Bagdad por capital, centro del mundo, y después yendo a Afganistán, y yendo a la India, y llegando hasta Filipinas. O es decir, que el mundo semita llegaba del Atlántico al Pacífico, y tocó todo el mundo con sus grandes paisajes y su gran arquitectura. La gran arquitectura musulmana era en realidad la romana convertida en mezquitas, lo que eran las grandes basílicas romanas. Los españoles fueron fruto de todo esto, de tal manera que el paisaje español ya era la síntesis del continente euroasiático. Y ese español, entonces, con su paisaje, va a chocar, viniendo del oeste, el español, va a chocar con el paisaje que venía del oriente, de los pueblos originarios. Y ese es el proceso de la conquista, y eso es el proceso del paisaje colonial. El diseñar una ciudad como un tablero de ajedrez acontece la primera vez en América. Notable. Dice Le Corbusier, la ciudad medieval, el paisaje medieval, lo diseñaban los burros. ¿Por qué? Porque si había un monte, el burro tenía que dar vuelta. Y entonces había un caminito que daba vuelta y el otro que daba vuelta por ahí. Y después las casas iban surgiendo junto a los caminos y la ciudad terminaba por ser un laberinto. Hay que ir a Fez, en Marruecos,
para ver lo que es una ciudad medieval, diríamos así, o decir lleno de recovecos. No, nada es cuadricular. En América se racionalizó el paisaje y lo racionalizó el español, no Descartes ni Francia. El racionalismo fue español primero que todo. Y entonces todas nuestras ciudades, México mismo, fue plastificada un paisaje indoeuropeo semita al paisaje mongólico anterior, y se diseñó de nuevo la Ciudad de México, y claro, había 4 barrios y se hicieron 4 parroquias, pero ¿de dónde salen las parroquias? Las 4 partes de un altépetl, y entonces el paisaje cambió completamente y fue el paisaje colonial de una ciudad, por ejemplo, donde se hacía como un tablero de ajedrez, donde en el centro se ponía la plaza y de paso enfrentado el cabildo a la iglesia, de tal manera que era la cristiandad. Y después se le ponía en esta esquina y esta esquina y esta esquina y esta esquina 4 conventos de las distintas órdenes. Y entonces ustedes tenían ahí un paisaje racionalista. España fue la que educó a Descartes. No crean ustedes que España fue moderna porque leyó Descartes. No, los jesuitas formaron a Descartes y crearon la modernidad. Y entonces surge un paisaje completamente distinto al que tenían los indígenas y se le impuso un paisaje dominador para ellos. Y justamente las callampas, la región de Xochimilco empezó a ser lentamente dominado hasta llegar al resto que hoy sobrevive, y sería tan bello que los rejuveneciéramos y los pusiéramos de nuevo. La idea, muy simple, y ya iba a hablar 15 minutos y ya he hablado 30, por lo tanto no debo hablar más. La idea es que el paisaje de los pueblos originarios fue destruido por el paisaje indoeuropeo semita occidental, y el eurocentrismo se impuso sobre nosotros. Y entonces de lo que se trata es de pensar en una descolonización del paisaje. Hoy trabajamos mucho en filosofía el tema de la descolonización epistemológica. Es una invención nuestra. Miren qué notable. Los latinoamericanos también inventamos cosas, y aún en la teoría. En filosofía hemos impuesto un tema que es interesante en la India, en Sudáfrica, en China, en Heidelberg, en Nueva York, en todo el mundo. Se habla de la descolonización epistemológica. ¿Qué significa? Que la cultura moderna europea se pretendió universal y se impuso en el mundo. Lo que pasa que no es una realidad. La China sigue siendo China, la India sigue siendo India, el mundo musulmán mira cómo está presente, el mundo bantú es distinto, y los latinoamericanos tenemos que recuperar también un mundo que hemos pisoteado, que sería el paisaje de los pueblos originarios, en la época colonial, que fue una síntesis creadora muy importante, que también hay que recuperar. Se habla hoy, para ser muy, muy actual, la cuarta transformación, pero se olvida que no hay 4 etapas, sino que hay 5 etapas. La primera fue amerindia, la gran cultura originaria. La primera transformación fue la conquista. Claro, para el indígena terrible, y para el blanco y criollo, pues lo natural, somos todos criollos, entonces nos olvidamos de lo que había antes. Esa ya fue una primera transformación. La de Hidalgo fue segunda transformación.
Entonces, esta sería la quinta, no la cuarta, pero en sentido positivo estoy de acuerdo que podría ser la cuarta. Descolonizar el paisaje significa el ser capaz de volver al origen y darnos cuenta de la complejidad mundial de nuestra cultura latinoamericana y especialmente mexicana. Esta Ciudad de México es la ciudad más importante de todo el continente. Uno va a Nueva York y no encuentra nada, sino rascacielos de hace 80 años. Y tiene una cultura de 3 siglos. Son gente bárbara. Miren Trump cómo piensa. En el Museo Metropolitan hubo una exposición, 30 siglos de cultura en México. Y entonces uno dice, debe ser un error, deben ser 3 siglos, pero 30 es mucho, es mucho. Si ellos tienen 300 años de cultura, los Pilgrims llegaron en 1630, ayer. América Latina y México en 1630 ya tenía universidades, tenía doctores en Derecho, en Medicina, en Teología, en Filosofía, ya había organizado todo. Después empieza la decadencia porque se acabó la plata, claro, de Zacatecas, pero sobre todo el Potosí, donde los españoles se llevaron toda la riqueza. De paso, se la robaron, no pidieron préstamos y no pagaron interés. Como dice el presidente Evo Morales en Bolivia, si tuvieran que pagar el interés, al 1% se lo damos. De que robaron allá en 1530 en adelante, 46 exactamente, de los 20.000 toneladas de plata del solo el monte de Potosí, todo el dinero de la tierra no alcanzaría para pagarnos los intereses. Pero lo que pasa es que no nos dieron, no pidieron un empréstito a los indígenas o a los latinoamericanos, se los robaron. Y ahora sí, ahora préstamos y a buen interés. La historia hay que repensarla. Y por eso descolonizar significa pensar que nosotros somos realmente mucho más antiguos que los norteamericanos, mucho más cultos. Tenemos más cultura y más compleja, porque ellos quisieron con sus indígenas, los asesinaron a todos, claro, no porque fueran tan malos, sino porque simplemente los indígenas de Estados Unidos no eran urbanos, no tenían grandes ciudades, eran nómades y entonces huían de los norteamericanos y los mataban a medida que avanzaban y no dejaron a ninguno. Nosotros fuimos invadidos por España, eran millones de campesinos en este Valle de México, con estructuras políticas, militares y todos aztecas. Hubo que tomar la cabeza, millones de personas quedaron sumisas y eso produjo un mundo mestizo mucho más complejo, mucho más bello, con un paisaje más complejo. Entonces, me acuerdo una vez, y termino porque no tengo tiempo, me gustaría explicar estas cosas durante semestres, pero no puedo. Estaba yo en Hungría, en Budapest, y en un congreso, una profesora de Oxford me dice, usted viene de México, sí, el Nuevo Mundo. Y yo le digo a la profesora de Oxford, Nuevo Mundo, ¿qué ciudad había en Inglaterra en el año 300 importantes? No más que en el 300. No había ni una en Inglaterra. Había pequeñas aldeas de 2.000 habitantes. Digo, en México, en el año 300, había una ciudad de 100.000 habitantes que se llama Teotihuacán. No, señora, yo soy pobre, pero no soy nuevo, soy antiguo. Entonces la señora me miró raro diciendo, ¿qué tiene este señor? Pero sabiendo que tenemos mucha cultura y mundial. Tenemos el Asia y tenemos todo el continente euroasiático y además por nuestros esclavos tenemos al África. Es decir, somos un enorme laboratorio cultural
Y yo diría, bueno, capacidad infinita de paisaje. El asunto es cómo hacerlo y hacerlo bien. Muchas gracias.